Bendiciones. Bienvenidos a Centro Cristiano Reino de Embajadores, tu iglesia, tu familia, tu casa. Un programa que sale todos los miércoles y que lo puedes ver aquí en nuestro canal de YouTube, el cual te invitamos a seguir, activar las alertas, comparte nuestro contenido, ayúdanos a propagar el evangelio del reino y la verdad que nos hace fuertes. Hemos estado compartiendo con la apóstol y maestro Miriam Ortiz durante 2 programas anteriores acerca de estos momentos en que Dios se ve manifiesto, nos gozamos, sentimos, vemos a Dios, y aquellos momentos en que pareciera que Dios se está escondiendo de nosotros y que estamos cruzando un desierto y que hablamos y parece que nadie nos escucha, y las reacciones humanas ante eso, como pensar que Dios nos ha abandonado, nos ha rechazado, se ha enemistado con nosotros. Vimos distintos aspectos de cómo los seres humanos reaccionamos a eso, pero decíamos en el episodio anterior, que entender que en esos momentos tenemos que caminar por la verdad, por la palabra escrita, la revelada, la que no cambia y la que conocemos. Así que Miriam, te dejamos el espacio. Otro programa, un honor tenerte. Así que adelante. Amén, pues volvemos de nuevo, retomamos el tema y terminamos diciendo que la intención del Señor a través de llevarnos en esos procesos, cuando Él se oculta, es llevarnos a vivir desde nuestro espíritu y no desde nuestra alma. Que una de las cosas que tiene que entender el creyente en Cristo es que su vida en Dios no la puede vivir ni en crecimiento, ni en maduración, no va a madurar ni a crecer mientras viva desde el alma, con el alma. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el alma es inestable, es insegura, es asustadiza, siempre algo le duele. Es interesante que en el 2010 el Señor me dijo, múdate de casa. Me dijo, yo cuando te salvé, que tenías 10 años, yo creé una casa donde yo quiero que tú habites. Y tú has estado habitando en la casa de madera. Y yo hice una casa para ti. Y me habló de mudarme de la casa de madera como el alma. Me dijo, el alma es como una casa de madera. Que hay que estar cambiando de las tablas. Sí. Que tiene hoyitos en la que los ratones la roen. Y yo me acuerdo que Janet y yo vivíamos en una casa de madera que le decíamos Villa Polilla. Entonces teníamos que estar parchando y restaurando y todo el tiempo y volver a pintar y volver a arreglar. Porque es frágil y en una tormenta que hace se va techo, se va todo. Y el Señor me dijo, el alma es como esa casa. Múdate de esa casa y vive en la casa del Espíritu. Yo creé una casa que es tu espíritu, y ahí es donde yo quiero que tú vivas, no desde el alma. Lo que pasa es que a lo que logramos entender y vivir así, nos pasamos saliendo de la casa del Espíritu y metiéndonos en la casa del alma. Y a veces me encuentro en la hamaca de la casa del alma. Y me tengo que decir, porque yo digo, aquí estamos en mi casa, espérate, me mudo de nuevo. O puede ser que de momento amanezco por la mañana y digo, este día, Señor, yo lo vivo en el Espíritu. ¿Okay? Y a las 10 de la mañana estoy ¿dónde? En la casa del alma. Así que en ese proceso pero ir creando conciencia, cada vez que estoy en la casa del alma, me tengo que dar cuenta. Es decir, este no es mi lugar, este no es mi sitio, no es desde aquí que yo quiero vivir en Dios. Amén. Y me muevo, me posiciono. O sea, hay una responsabilidad. No es, Señor, sácame de aquí y llévame allí. Ya Él me dio herramientas y me dijo cómo vivir. Por lo tanto, yo me ubico. Como decía en el mensaje, ¿verdad? Cuando peco, ¿qué pasa? Pues me muevo de silla. ¿Okay? Y tenemos que andar en el Espíritu. Exactamente. Pero eso nos corresponde a nosotros. Es una decisión de fe. Es una decisión de fe. Claro. Y tenemos que caminar en el Espíritu, andar en el Espíritu y vivir en el Espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo llevaba 7 años diciéndole al Señor, háblame sobre la vida del Espíritu, que yo no lo tengo claro. 7 años. Y yo volví a decir, Señor, yo no sé. Háblame sobre la vida del Espíritu, porque yo no tengo claro lo del Espíritu. Lo de esto de vivir en el Espíritu. Lo veo como tan difícil. Porque yo me doy cuenta que sí por rato y por rato no. Y eso mismo, el yo-yo, ¿verdad? Yo decía, pero Señor, ¿pero qué pasa? Háblame sobre esto. Pero tenía yo un concepto errado.
que precisamente la Biblia textual fue la que me sacó de ese concepto. Y fue porque de momento leyendo Romanos 8 en la Biblia textual y leyendo los comentarios, porque yo soy de los que leo la letrecita, la A, B, C, D, yo me pero abajo había unos comentarios que me mandaba en la parte de atrás también a otros comentarios muy pequeños, pero llenos de revelación de Dios. Y de momento aquello fue como una conversión, aquello fue una experiencia, así como me pasó como con la vida del reino, que fue como un quitar un velo. Y una revelación llegó, luz entró en mi entendimiento y comprendí unas cosas. Pasó lo mismo con la vida del Espíritu. Fue otro momento donde el velo se cortó, que estaba sobre mí. Porque de momento entendí, yo he estado equivocada pensando cómo yo vivo en el Espíritu, pensando que era cómo vivir en el Espíritu Santo. Era mi error, eso era el error que yo tenía. ¿Cómo? Yo decía, pero ¿cómo yo puedo vivir en el Espíritu Santo? Si eso queda... Es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es Dios. ¿Cómo yo vivo? Hasta que yo entendí que lo que estaba hablando en Romanos 8, que la traducción la hicieron magistral. Hicieron, pues, cuando se tradujo como estaba los que escribieron la Biblia, tuvieron en el griego, todo no hay mayúscula. No se escribe con letras mayúsculas. No hay mayúscula. Quiere decir que cuando el escritor escribió espíritu, tuvo que decidir cuándo espíritu se refería al Espíritu de Dios y cuándo se refería al espíritu humano. Y le puso con la mayúscula a sitio donde es el espíritu humano. Y ahí fue donde de momento la Biblia textual hace la diferencia. Sí, porque y pone, en el criticismo textual que se hace, se tomaron decisiones teológicas en la Biblia textual. Esa es una de las importancias que tiene la Biblia textual. Es que dijeron, espera, aquí tenemos dos opciones de cómo escribirlo en español. O la escribimos con E mayúscula, por ejemplo, o la escribimos con E minúscula, pero teológicamente, que es lo más correcto. Claro. Y entonces el criticismo textual es un criticismo teológico también, que esos traductores hicieron, y por eso esa Biblia es una joya. Una joya, es una joya. Es una joya. Y por lo tanto pusieron al Espíritu de Dios con mayúscula y pusieron al Espíritu humano con minúscula. Y cuando yo he leído ese capítulo, yo dije, ahora yo puedo entender que yo puedo vivir en el Espíritu porque se está refiriendo a mi espíritu, no se está refiriendo al Espíritu de Dios. Aquello fue una revelación tan impresionante que yo dije, Señor, te hizo el Espíritu accesible. Claro, Claro, entonces me dijo, yo digo, sí, porque en el Espíritu mío donde vive el Espíritu de Dios. Entonces yo puedo vivir, yo puedo decir, sí, tú me has llamado a vivir desde mi espíritu. Pues claro, aquello fue revelador, fue algo maravilloso lo que sucedió. Volviendo al tema de lo que estamos hablando, con relación a esos tiempos, porque eso cuando yo le hablo de esos 7 años, fueron tiempos donde había mucho silencio, fueron años de mucho silencio de Dios. Y yo cavilando y preguntando cosas, ¿verdad? En medio pero cosas se develaron y se manifestaron. Y vamos a utilizar en esta noche el capítulo 24 de Lucas, en la experiencia de los discípulos en el camino de Maús. Y en ese encuentro con Jesús, donde Él trata precisamente con esos muchachos que estaban allí, Él estaba presente, pero ellos pero no era como visible a ellos. ¿Okay? Había una zona oculta, que Él estaba caminando con ellos y hasta lo regañaron y dice, bueno, ¿dónde tú estabas cuando estaban pasando aquí las cosas que están pasando? Que no estás haciendo preguntas, ¿ok? Es como la gente que te dice, pero tú no has visto las noticias. Exactamente, no has visto las noticias. ¿Dónde tú estabas metido? Que aquí han pasado cosas tan dramáticas que todo el mundo las sabe y tú no las sabes. Así que ¿por qué razón? Porque en los tiempos cuando Dios se oculta, Dios expone nuestros pecados, nuestras actitudes pecaminosas, nuestras perspectivas incorrectas. Y en este caso en particular, cuando leemos Lucas 24:19, ¿qué dice? ¿Qué cosas? Les preguntó Jesús. Y ellos le dijeron, referente a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Los discípulos pensaban que Jesús era ¿qué? Profeta. Un profeta. No hijo de Dios. O sea, viene a corregir ¿qué? Percepciones incorrectas que se tienen, ¿verdad? Perspectivas incorrectas. Además, así que era el hijo de Dios y no un profeta. En estos tiempos de desierto, Dios alumbra nuestra ignorancia. ¿Okay?
y nos muestra lo que Él está haciendo. Nos revela verdades sobre Él y sobre nosotros, que eso fue todo lo que pasó en ese camino hacia Emaús. Eso fue lo que pasó. Todo el tiempo Jesús le habló sobre Él, le hizo referencia aquí al antiguo pacto. Dice la palabra que Él habló de Moisés, que son el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y los profetas. Él pasó los salmos, les abrió las escrituras. Claro. Para que ese es el don de maestro. Claro. Les abrió las escrituras para que ellos pudieran ver desde Moisés hasta los profetas todo lo que las escrituras decían de su persona. De su persona. Así que lidió con ¿qué? Con ignorancia que ellos tenían, ¿verdad? Y les reveló verdades sobre él. En esos tiempos procesamos también, en los tiempos cuando Dios se esconde, son tiempos también donde se procesan desacuerdos con Dios. Porque nosotros tenemos desacuerdos con el Señor. Yo he tenido unos cuantos. Y entonces nuestros corajes, porque a veces no nos atrevemos a decir, yo no me enojo con Dios, ¿verdad? No, entonces no nos atrevemos a decirlo. Se da una molestia, pero se dan unos corajes con el Dios por no haber actuado como yo esperaba que Él tenía que actuar. Porque yo esperaba que Él hiciera esto y no lo hizo. Porque yo esperaba que me sacara de esta situación y no me sacó. Porque yo esperaba que solucionara tal cosa. Porque yo llevo 20 años orando por ese hijo, no lo acaba de traer. Porque ese esposo no acaba de rendir o sea, lo que sea que hemos estado y que de mundo que hay coraje con el Señor, que están sin trabajar. Y en esos momentos se dan esos desacuerdos. ¿Qué dice el versículo 21 del capítulo 24 de Lucas? Sí, dice, pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Ajá. Ellos tenían una expectativa de el Mesías Redentor de Israel y se toparon con un Mesías que sí estaba profetizado en la ley y los profetas, pero no era la expectativa de ellos. Así que había una expectativa frustrada. Y ahí entró el coraje. ¿Qué otra cosa el Señor trabajó en medio de ese momento? Echó por tierra importantes expectativas judías en su mente por lo que sufrió en la cruz y cómo vivió su vida. Era quebrantando conceptos religiosos erróneos que tenía el pueblo de Israel, que cubre los 3 conceptos. Ok, el primero, sobre cómo Él vino. Jesús vino como siervo, no como rey, lo cual iba en contra del concepto que tenían los judíos acerca del Mesías. Eso, yo digo que ellos tenían, como hablábamos en el programa anterior, que las tablas estaban escritas por los dos lados, pues ellos estaban viendo un lado de la tabla del Mesías, el rey, pero el siervo sufriente, que estaba allí, es la primera venida. Sí. Esa parte no la podían capturar y por eso lo rechazaron, porque no era el Mesías que esperábamos. Pero porque estaba vedado ese Isaías 53, que es parte de los profetas que ellos sí estudiaban. Sí. Pero estaba vedado. Ellos no podían entender que ese hombre era Jesús. Era Jesús. Entonces, ¿para quiénes vino? Jesús no vino solo para los judíos, Él vino también a salvar a nosotros los gentiles. El propósito del Mesías, Jesús vino a establecer un reino espiritual, no uno político. No vino a rescatar a Israel de Roma, vino a salvar al mundo del pecado y a darle vida eterna. Exacto. Todo eso fue trabajado por Jesús en su experiencia de vida, de obra, muerte y después de resurrección. Él trata con ese concepto, esos conceptos errados, y viene a realinear cosas dentro de la mente de los discípulos y del pueblo ¿verdad? Que lo seguía en aquel tiempo. Y eso lo hizo en ese tiempo, en ese camino, en ese silencio, en ese que iban ellos destrozados. Ellos estaban destrozados. En el quien ellos creían murió. Y murió de una manera como criminal. Murió en la cruz, como mataban a los romanos. O sea, eso fue contrario a todo lo que ellos habían. Vergonzosa. O sea, vergonzosa. Y dice, pero eso no es el Mesías que nosotros hemos entendido bajo ninguna circunstancia. Incluso el título que se le pone en latín, en griego y en hebreo a Jesús sobre la cruz para anunciar cuál fue el crimen que te llevó a la cruz, es ser rey de los judíos. O sea, el concepto mesiánico fue clavado en la cruz. Claro, sí, qué tremendo. Literalmente, pensándolo ahora aquí contigo, el concepto mesiánico tradicional fue clavado en la cruz. Aquí tienes al rey de los judíos. Exacto. Míralo aquí. Míralo ahí. En vergüenza, en desnudez, destrozado, sangriento.
muriéndose. ¿Muerto? Muerto. Muerto. Aquí está tu rey, Y judío. ustedes siguen bajo Roma. Y ustedes siguen bajo Roma. Eso fue una cosa... No, era para devastador. Devastador. Hay que ser judío para poder entender cuán destructivo tiene que haber sido esa experiencia. Es tremendo. Y otra cosa que pasó en medio de ese camino, que fue tan maravilloso lo que el Señor hizo ahí. En los tiempos donde Dios se oculta, expone nuestras incredulidades. Ajá. ¿Qué dice de 22 al 23? Dice, y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. O sea, esto demuestra que el testimonio, por ejemplo, de María Magdalena acerca de la resurrección de Jesús, ellos no lo tomaron en serio. No lo tomaron en serio. Era evidente porque ellos no lo creyeron por la forma como estaban hablando. Estaban asombrados, ¿verdad? Una aparición de ángeles, dicen. ¿Okay? O sea, ellas dicen que vieron tal cosa. O sea, fíjense bien cómo en medio de todo eso el Señor viene a trabajar esa incredulidad, porque Él había dicho, ¿verdad? Y van a resucitar y van a morir y se va a destruir el templo y después de eso se vuelve a levantar. Y continuamente cuando vemos en Lucas, que es tan bello, ¿verdad? Vemos en Lucas a Jesús afirmando el rostro para ir a Jerusalén. Todo el evangelio de Lucas es Jesús camino a Jerusalén a morir. Y en medio de esa ruta, cosas sucediendo, cosas pasando, en medio de lo que estaba viviendo. Pero era camino hacia Jerusalén. Y él diciendo, porque en un momento que él comenzó a decir, me van a matar, va a pasar esto, lo fue diciendo, ¿verdad? Que muchos de ellos muchas veces hacían preguntas o hasta se callaban, no se atrevían como elaborar el tema. ¿Por qué razón? Porque era algo que o hasta lo regañaban como Pedro. No digas eso, que no te pase eso. Ajá, que evítatelo. No te pase, evítalo. Líbrate de eso. Ok, entonces en los tiempos cuando Dios se oculta, Dios contesta nuestras preguntas y nos enseña sus caminos. Son tiempos donde preguntamos. Al Señor no le ofende que preguntemos. No. Al Señor no le... Señor trabaja con nuestra incredulidad, pero nuestras dudas Él las aclara. Ajá. En nuestras dudas es donde nosotros inquirimos, en donde nosotros tomamos tiempo para tratar de entender cosas, para hablar con Él, para decirle, Señor, muéstrate, dime esto, enséñame por qué dice esto, por qué se actúa de esta manera. Si el Señor viene revelando, porque tú hiciste esto, y lo hiciste acá. O sea, el Señor trabaja y es bueno porque decimos que no es simplemente no me importa, ni pienso, ni camino. No son tiempos donde nos ponen a pensar. Y preguntar no es... yo siempre digo, hacia él. Yo siempre digo que preguntar no es un desafío y tampoco es incredulidad. No es incredulidad. Preguntar es la raíz del conocimiento. Ahí en tus preguntas es donde es que el Espíritu Santo empieza a traer y a revelar esa verdad. A veces toma un poquito más tiempo. A veces toma procesos, porque eso es otra cosa. No siempre aprendemos del Espíritu porque Él nos abrimos la Biblia y nos da una explicación. Esa es la forma maravillosa y preciosa. Esa es la más linda. A veces aprendemos de Dios a través de procesos de vida, como los desiertos y estas cosas que estamos pasando. Y que todos nosotros podemos dar testimonios de nuestros desiertos y de cómo la fe nos saca ilesos del desierto. El desierto no es un lugar para quedar, no es para transitar. Solamente estamos de paso, ¿ok? De paso, y aún en ese desierto encontramos un Elín con 70 palmeras y 12 fuentes de agua. Hay momentos donde nos refresca. El Señor hay una peña que da agua, hay maná. Sí. O sea, nos encachorramos y pedimos carne y nos envía hasta que se nos sale por las narices. Así que, pero es de tránsito. No es que vamos a no era el lugar permanente, para habitar. No es la tierra prometida. Para habitar, no es para habitar. Entonces, así que Él nos va a contestar. Dice que son los tiempos donde el Señor va a contestar nuestras preguntas y nuestras dudas para lograr lo que se logró con Moisés. ¿Qué pasó con Moisés? Pues mira, el Salmo 103, verso 7 dice, a Moisés dio a conocer sus caminos y a los israelitas sus obras. ¿Qué implica eso? Que fue una diferencia. Israel vio al Dios manifestado.
Vio la peña echando agua, vio la nube, vio el fuego cubriéndole bien, vio morir a los egipcios en el mar, vio las plagas, vio las codornices, vio el maná que venía cada día, caía, vio milagros portentos, vio la disciplina cuando hizo con los de Coré. O sea, ellos vieron manifestación de Dios plena, poderosa, que nosotros nunca hemos visto una cosa como esa. Vieron obras. Obras. Pero Moisés conoció al Señor y conoció sus caminos. Es como decir, como si conociera los caminos de su corazón. Exactamente. Del corazón de Dios, de las intenciones. Y lo llamó amigo. Y dice, hablaba con él cara a cara. ¿Okay? Hubo una diferencia. Y ahí es donde el Señor nos quiere llevar a través de estos tiempos. Tenemos que decidir si decimos, Señor, yo quiero solamente al Dios, que eso fue lo que dijo Israel. Israel, en el momento de manifestarse Dios, le dijo que te hable a ti y que no nos hable a nosotros. Nosotros lo vemos de lejos. Nosotros no queremos que Él nos hable a nosotros para que no muramos. Porque en Dios, en estos tratos de Dios, hay muerte. Hay muerte. Hay que llevar la cruz cada día y negarse a uno Exactamente. Mismo. Pero puedes escoger, decir, no, yo quiero solamente el Dios manifestado. Que no se va a dar, porque es que está conectado con lo otro. Sí, ¿okay? es el mismo, es un Dios. Sí, es un Dios. O lo coges completo. Claro. O y no es el que va a traer esto. ¿Okay? Aunque, mira, pero fíjate, hay gente que posiblemente sí ve al Dios manifestado y ve al Dios manifestado, su obra como Israel. Y entonces, porque me llegó así, y dicen, bueno, yo en esta iglesia ya no siento a Dios. Aquí ya Dios no me está hablando. Pues, espérate, en aquella iglesia están ocurriendo cosas. Están ocurriendo cosas. Allí se ven las obras de Dios. Pues voy para allá. Voy para allá. Entonces van buscando la experiencia, sensación de del sentido, de las sensaciones. Como sensacionalismo también, y van de sitio en sitio, tampoco maduran, tampoco crecen, porque no echan raíces, no aprenden a pasar procesos con una congregación, con un liderato, les da inestabilidad, que era lo que estuvimos también trabajando. El quedarse quietos hasta cuando Dios pasa, para sin correr y esperar ese tiempo, que ese tiempo va a pasar. Va a pasar. Y lo otro es que nosotros conocemos en nuestra vida cristiana normal, en los años, tú ves iglesias metidas en el tabernáculo, en el atrio, y nunca pasaron de ahí. Nunca pasaron. Toda la vida, 40, 50. Yo fui a una iglesia que cumplía, yo estaba ministrando en una iglesia que me invitaron a ministrar un aniversario de 80 años. Wow. Y la iglesia completa estaba metida ¿en qué? En el atrio. Era sobre el sacrificio de Cristo, sobre su muerte, sobre la salvación, perfecto. De ahí para afuera no había nada más. Y hay iglesias que están en el lugar santo. ¿Okay? Hay revelación, hay intercesión, hay comida, porque hay pan en la mesa. ¿Okay? Acá lo que hay es la palabra que te lava en el atrio. Allá está en la mesa. Pero hay iglesias metidas en el lugar santísimo, frente al Shekinah. ¿Okay? O sea que hay, y entonces son vivencias y experiencias que nos da a través si logramos pasar por estos procesos que el Señor nos va llevando. ¿Okay? Porque Moisés fue un hombre procesado por Dios de una manera tan tremenda, que por eso en el final de su vida Dios no le permitió, le dio este asunto que tú acabas de manifestar hoy, fue algo que tú y yo trabajamos hace tiempo. ¿Okay? ¿Okay? Al punto de que cuando lo trabajamos, tú te convertiste en el hombre más humilde que hay sobre la tierra. Así que no pueden manifestar esta ira aquí. ¿Okay? Así que vamos para casa. Y se lo llevó. ¿Okay? Ahora vamos a terminar esto. Ok. Entonces, en los tiempos donde Dios se esconde, Dios siempre tiene la intención de llevarnos un poco más profundo. Pero hay tiempos donde nosotros no podemos absorber más. Tenemos en ese momento necesitamos procesar lo que nos acaban de entregar y no podemos seguir caminando. ¿Qué pasó en Lucas 28 y 29? Lucas 24, del 28 al 29, se acercaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Porque no pudieron absorber más.
allí se dio algo que era completo y era para ese momento, era lo necesario que ellos necesitaban para ese momento. Al punto que fue tan tremendo que ¿qué hicieron? Ellos volvieron para atrás. Ellos, lo que fue algo tan impresionante que ellos caminaron la ruta de nuevo hacia atrás para ir a testificarle a los demás discípulos. ¿Okay? En aquel momento no era añadir más, lo que se añadía no lo iban a poder absorber, no era el momento. Solamente era eso, no pudieron, pero en el Señor, claro, es interesante que el Espíritu Santo, que es el que obra en nosotros continuamente, no nos lleva más allá de Jesús, nos lleva más adentro de Jesús. Ajá. La intención es más dentro de Jesús, no más allá de Jesús. Pero esto, el Señor dice, no lo puedo llevar un poquito más allá conmigo, porque todavía ellos tienen que procesar esto en el momento. Ok. ¿Qué dice Juan 16, 12? Eso mismo que acabamos de hablar. Dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Y ahí no lee el otro. Debemos quedarnos escondidos con Dios hasta que Él complete lo que nos quiere decir y lo que quiere hacer en nosotros. Quietos. No es mudarnos de iglesia, ¿verdad? Es quedarnos quietos a través de ese tiempo, callados y en silencio. ¿Okay? Quedarnos quietos. No es decir, pues tiempo entonces de renunciar al ministerio. Que estoy, porque mira, no lo estoy oyendo, así que me quito. Sí. No, es quietos. Este momento difícil en el ministerio. Exactamente, es quieto. Que nos ha pasado, a mí me ha pasado, Miriam, que he tenido expectativas propias de cómo Dios iba a hacer las cosas en el ministerio. Claro. Y entonces al no darse de esa manera, nos damos el lujo de tener la soberbia de decir, yo he hecho todo lo que tú me pediste y tú no hiciste lo que te tocaba a ti. Así que me enojé contigo. Me enojo contigo, me frustro y me deprimo. Y me voy por el camino de Maús. Claro. Y allá el Señor tiene que irse con uno a buscarlo para traerlo de vuelta. Sí. ¿Y lidiar con qué? Con la depresión, que es el coraje que se tiene, ¿verdad? Y todo eso, ¿por qué? Porque hubo expectativas frustradas ¿okay? de lo que se percibió. Entonces, así que hay que aprender a vivir en los tiempos en que Él se manifiesta y también tenemos que aprender a vivir en los tiempos cuando Él se oculta. ¿Okay? El reposo es un arma. En el lugar de reposo, cuando yo entro en ese entendimiento, me quedo, o sea, te conozco, porque te conozco. Descansa. Sé que en este momento estás callado, porque algo estás trabajando conmigo o quieres trabajar conmigo. Algo me quieres mostrar, algo quieres corregir, algo me quieres añadir, algo me quieres develar. O estoy, porque te conozco, estoy en una experiencia de gozo por la manifestación que se está dando sin soberbia, porque si a través de lo que se está dando me estás usando a mí, tengo que cuidarme en esos momentos de manifestación, de no robarte la gloria, ¿okay? de no decir es por mí, porque se está dando este momento. O sea, pero estoy participando de algo donde tú estás en el trono, y estás en el trono aquí, y estás en el trono aquí, ¿okay? De la misma manera. ¿Okay? Y para nosotros, en medio de esos procesos, es saber que hay un trono de gracia abierto. Que como me sienta, puedo derramarme allí. Que puedo ir allí sabiendo que va a haber ayuda para mí, para mi necesidad y para recibir misericordia. ¿Okay? Porque la intención del Señor en medio de todo eso, lo decimos en una frase que nos ayuda como a entender, es que todo lo que está haciendo Dios, cuando nos perdonó nuestros pecados, Él se esconde para tratar con nosotros, para realinearnos, para recalibrarnos, para reiniciarnos, restaurarnos, restituirnos, para reajustarnos, para renovarnos, reconstruirnos, reedificarnos. ¿Cuándo qué? Cuando el alma se desparramó. Así que la tenemos que recoger, y volverlas a meter y decir, tú eres alma. Y tu alma quedas gobernada por tu espíritu. El alma no se puede dejar suelta. Miren, yo tengo a mi hermana mayor, Soki. Ella es consejera profesional. Y ella le llama al alma la loca. Y me dice, pero Miriam, es que es terrible. Es loca. Desde que la suelte, se me va. Se va por ahí para abajo y yo no tengo que estarla recogiendo donde se mete porque se desparrama por ahí para abajo, no sé dónde está metido, tengo que irla a buscar y decir, te quedas aquí, ¿ok? Y sujetarla. Y dice, es loca, ¿ok? Y me llamó tanto la atención, me dio ganas de reír cuando la escuché. Pero ¿sabe qué? Es así, es así. Por eso es que Dios puso que nuestro espíritu gobernara nuestra alma. Sí, no es que ha sido al revés como hasta ahora, porque dice Primera de Tesalonicenses 5:23, que todo vuestro ser, espíritu primero, alma y cuerpo,
sea guardado guardado irreprensible hasta el día del Señor. Así que el espíritu mío tiene que gobernar el alma, pero nosotros hemos vivido muchos años sin entender que el espíritu fue llamado a esa función. ¿Okay? Y hemos estado gobernando nuestra vida a través de nuestra alma. Y el alma se desparrama. ¿Okay? Se vuelve como loca, como dice la loca. Y vivimos de crisis en crisis, de desesperación en desesperación. Pero cuando venimos a ser gobernados por nuestro espíritu, esa alma, ¿okay? Se estabiliza. Nuestra vida se estabiliza a través de la forma y podemos crecer y podemos aprender y el Señor nos enseña cosas profundas de Él. El Señor quita velo porque el alma no está en desorden, la sujetamos. El mismo salmista decía, no te turbes, alma mía. O sea, su espíritu dándole órdenes ¿a qué? Al alma. No te turbes. Porque si tú te turbas, nos vamos me llevas a mí por donde tú quieres, me arrastras. ¿Okay? El alma nos puede arrastrar. ¿Okay? Se hace ingobernable. Y una de las cosas que Dios hizo con nuestra vida fue venir aquí a gobernarnos y a darnos autoridad para nosotros gobernar. Que se llama dominio propio. Claro. Pero para tener dominio propio hay que domar el potro salvaje que se llama alma. Que se llama alma. Porque si no lo domesticamos primero, si no lo domamos, es como un caballo salvaje. Claro, nos arruina. No, que tú te tratas de montar en él. Y te tumba. Te tumba y te lleva enredado. Claro. Y terminas por allá. Sí. O puedes terminar hecho muerto. Pedazo. O pedazo, o enfermo, o muerto. O como, nos destruye. Nos destruye. Pero qué hermoso que Él vino a vivir en nuestro espíritu, a empoderarnos y a decir en tu espíritu tú me puedes oír. Y si me oyes, recibes revelación. Y si recibes conocimiento revelado, tú puedes utilizar una llave que yo te di, que es la fe, para que tú me renueves la mente, que está en el alma. Me la renueves, de acuerdo a lo que yo te acabo de mostrar en el espíritu. Y una mente renovada cambia su forma de hablar. ¿Okay? Y de actuar. Pasa lo mismo. El espíritu, o sea, donde está el espíritu de Dios, que es mi espíritu, me dio la capacidad de poder discernir lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada. Cuando yo discierno lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada, usando una llavecita que es la obediencia, yo cojo la voluntad y la sujeto. Y una voluntad sujeta al espíritu se mueve sobre niveles nuevos de autoridad. Pasa lo mismo en el lugar de las emociones. El Señor dio, el Espíritu Santo, viviendo en mi espíritu, me dio capacidad de comunicarme con Dios. Tengo comunión con Dios, lo adoro, le hablo y lo escucho. Y de esa manera, viendo las cosas desde la óptica de Dios, los problemas no son grandes. Las situaciones son más manejables y mis emociones quedan gobernadas por el Espíritu de Dios. Y paz y gozo en mi porción. Que te iba a comentar que 1 Tesalonicenses 5:23 comienza diciendo, y el mismo Dios de paz santifique por completo todo vuestro ser, por completo. Espíritu, alma y cuerpo, y lo guarde irreprensible hasta el día del Señor. Hasta el día del Señor. El Dios, y de es paz, el Dios de paz. El Dios de paz. Esa es la paz que todos queremos vivir. Eso es. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, amados, excelente tiempo con Miriam, como siempre, para mí un honor. Y siempre que me reúno contigo, aprendo muchísimo. Yo también. Así que es una dinámica bien interesante. Bien linda, la verdad que sí. Así que, nada, mis hermanos, no importa en qué posición tú estés en relación a Jesús. Si no conoces al Señor, es tiempo de conocerlo y acercarte a Él. Si ya lo conociste y eres salvo, es tiempo de pasar estos procesos que te van a llevar a un conocimiento más pleno, más íntimo, más profundo de quién es Jesús en tu vida, para que anclado en el lugar santísimo, porque dice que la fe es el ancla que atravesó el velo y llegó al lugar santísimo, a lo más profundo de su presencia, tú puedas, fortalecido en el Señor, que es la roca inconmovible de los siglos, pasar cualquier tipo de situación, pasar los desiertos, aún superar etapas donde estás pecando, ser limpio de tus pecados, recibir respuestas a cosas difíciles y profundas,
pasar por los desiertos que, como muy bien decía Miriam, son transitorios, no son nuestra habitación, no es nuestro lugar final, no es el lugar donde vamos a morir, no, es un lugar de transición. El Señor tiene prometido para nosotros vida eterna y vamos a llegar a esa meta. Y hay promesas en tu vida que no has visto, pero en Cristo, dice la Escritura, son un sí y son un amén. Hay potencial en ti. Así que nada, oramos en el nombre de Jesús para que toda esta palabra sea ministrando tu corazón, sea ministrando tu vida, sea acercándote al Señor, sea procesándote en el Señor, sea llevándote de gloria en gloria y de poder en poder a conocer al Señor, conocer a tu Padre, el que no te rechaza, el que aun cuando fallamos, su enojo no permanece para siempre, porque Él es lento para la ira y grande en misericordia, porque Él te escogió, porque Él te eligió, porque Él te amó primero, te amó como hijo y te adoptó. Que esa revelación, esa fortaleza que da la revelación divina, te ayude a caminar cada día en fe y no por vista, para que puedas caminar en victoria, en la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendecidos. Amén.